Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, reconocemos que tú eres grande, que tú eres todopoderoso, que tú eres omnisciente, que tú eres omnipresente, que tú eres eterno, que tú eres nuestro creador y que sin ti nada podríamos hacer. Nuestros talentos y habilidades naturales no son suficientes, Señor, para cumplir con la tarea que nos has encomendado de predicar el Evangelio. Nosotros podemos tener capacidades y podemos asimilar información y compartirla con la gente, pero si no está tu Espíritu Santo con nosotros, la gente no cambia, la gente no recibe de ti. Por eso clamo a ti para que sea tu Espíritu Santo el que me unge y el que me use para hacer llegar esta palabra a tus hijos y a tus hijas, y que tu Espíritu Santo obre en el corazón de los que reciben esta palabra, para que si alguien está en pecado, sea convencido por tu Espíritu Santo de que está mal, para que se arrepienta. Yo ni nadie podemos convencer al pecador de que está mal, porque está escrito en tu palabra que tu Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, para que procedamos al arrepentimiento. Haz volver de su error a aquellos que están en pecado. Haz volver de su error a aquellos que son rebeldes, aquellos que son mentirosos, aquellos que son soberbios, aquellos que son adúlteros, aquellos que son fornicarios, aquellos que son mentirosos, chismosos, murmuradores. Hazlos volver de su error con tu palabra, Señor. Edifícales, libera a quien tenga que ser liberado con tu Espíritu Santo. Cristo está en tu palabra, que donde está tu Espíritu Santo allí hay libertad. Pues hoy clamamos a ti, Señor, porque tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar y en el corazón de cada uno de tus hijos, para que quien requiera libertad sea liberado, quien requiera sanidad sea sanado, quien requiera consuelo sea consolado, quien requiera sabiduría reciba sabiduría, quien requiera ser convencido de que están mal, convéncelo, Señor, para que proceda al arrepentimiento y sea de bendición para él y para los que le rodean. Usa mi vida y permite que esta palabra quede sembrada en los corazones de tus hijos que hoy están aquí y les sea de edificación, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. El tema es: sé que está sobrando. Ese es el tema. Así le puse como título: sé que está sobrando. Hay un canto que precisamente me inspiró a dar este tema y a poner el título, que dice: aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás sobrando.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Este canto fue inspirado seguramente en los testimonios bíblicos de hombres a los cuales Dios les habló y les dijo lo que deberían de hacer y lo que recibirán a cambio, o de hombres que oraron a Dios con la seguridad de que Dios les daría lo que estaban pidiendo y creyeron en lo que Dios les dijo que sucedería y creyeron sin ver lo que Dios les había prometido o lo que habían pedido en oración y lo recibieron. Tenemos el caso del famoso Noé. La Biblia dice en la carta a los cristianos hebreos en el capítulo 11 versículo 7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca donde se salvase su familia, en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El mismo versículo, pero en la Biblia Palabra de Dios para Todos, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Esto que sucedió en los tiempos de Noé fue algo increíble e impresionante, pues nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y Dios habló con Noé para decirle: voy a hacer llover. Eso fue impresionante. Dice el libro de Génesis capítulo 2 versículo 5 que Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, o nunca había llovido sobre la tierra. Sin embargo, debido a que la maldad de los hombres en aquel entonces era mucha, casi parecida a lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6 versos del 5 al 8 que por ese motivo Dios decidió enviar un diluvio. Dice así: y vio el Señor Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La maldad de los hombres de aquel entonces fue el motivo por el cual Dios decidió que lloviera torrencialmente durante 40 días y 40 noches, tiempo suficiente para que todo ser viviente muriera ahogado. Y por ahí, si sientes que te está cayendo granizo en tu casa y que te está lloviendo en tu milpita más de lo que estaba lloviendo antes, debes de ponerte a pensar si no es porque hay algún pecado en tu vida, como varón esposo, como varona esposa. Tenemos que revisar. A veces nos empiezan a pasar cosas, suceder cosas, y hay que ver si no es porque no hemos corregido nuestra vida. Hay que revisar si no está sucediendo todo esto porque hay algún pecado. En aquellos entonces Dios permitió que lloviera durante 40 días y 40 noches y los hombres no se arrepintieron. Dice el verso 8
Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y en la traducción del lenguaje actual dice el mismo verso: sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. A este hombre Dios le dijo que sucederían cosas que nunca se habían visto y que construyera un barco muy grande en el cual se salvaría él y toda su familia. Noé no dudó ni un momento de lo que Dios le estaba diciendo, y en aquel entonces no existía este libro compuesto de 66 libros. La palabra del Señor no existía. Sin embargo, Dios habló con Noé y le hizo saber qué era lo que iba a suceder, y que él tenía que preparar un barco, y no se puso rebelde ni dijo: yo no, ¿por qué? No se vale. Yo tengo derecho a hacer lo que se me antoje, como muchos dicen hoy. Es que tenemos derechos. Sí, pero los derechos que tienes tienen que estar de acuerdo a la palabra. Si tú tienes derechos de acuerdo a la palabra, sí los tienes, pero también tienes responsabilidades, tienes que cumplir con tu deber como esposa, como padre, como hijo. Noé no se puso a reclamar ni se puso a cuestionar a Dios. Noé se puso a hacer el barco. ¿Por qué creen que se puso a hacerlo? Porque creyó que Dios le había dicho la verdad, porque creyó que iba a suceder lo que Dios le estaba revelando que iba a suceder. Por eso se puso a hacer el barco. Cuando alguien crea lo que Dios dice, se corrige y se pone a hacer lo que Dios le dice que haga para que le vaya bien. Repito, Noé se puso a hacer el barco porque creyó en lo que Dios le dijo que sucedería y que nunca se había visto en la tierra. Y sucedió lo que Dios le dijo a este hombre. Noé pudo decir o inspirar a los que compusieron la alabanza que mencioné como introducción, que dice: aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Seguramente eso hizo Noé, y seguramente eso inspiró a aquellos hombres que compusieron el canto que usé como introducción. Porque Noé no dudó. Dios le dijo: prepárate un arca. Prepara un arca. Yo voy a hacer que llueva durante 40 días y 40 noches como jamás había sucedido. Y Noé, ¿qué hizo? Noé se puso a trabajar para hacer la barca. Esto es algo que podemos decir todos los que creemos o tenemos fe en Dios y en sus promesas. Todos los que demostramos con nuestra forma de vida que creemos en Él, como lo hizo Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, que preparó el arca. Podemos entender que durante los 100 o los 50 años que tardó Noé, alguien dijo por ahí que Noé tardó en construir el arca unos 100 años, basándose en que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esos 3 hijos los tuvo en el año 500, ¿sí? Y dice que por el año 600 fue cuando Noé terminó de hacer el arca. Por eso muchos dicen que tardó 100 años, pero no, la Biblia no nos dice. Engendró a los 500 años engendró a sus hijos, y a los 600 vino el diluvio. Son 100 años. Pero no, yo creo que, por eso digo, podemos entender que durante 100 o los 50 años que tardó Noé en construir el arca, pudo decir cada día: aunque no ha llovido, sé que Dios está obrando. Aunque no ha llovido nunca, sé que Dios está obrando. En cuanto Noé terminó de construir el arca, ¿qué sucedió? Lo que estaba esperando, el diluvio. ¿Y qué sucedió después de eso? Se salvó él y su familia. Entonces Noé pudo decir también: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Otro hombre que pudo decir:
aunque no pueda verse que está sobrando, fue Abraham. La Biblia dice en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. A este hombre, a la edad de 75 años, en la Biblia traducción del lenguaje actual y en el libro de Génesis capítulo 12 versos 1 y 2 dice que Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 versículo 8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo no sé si hoy le está hablando Dios a mi amigo salvadoreño que vino por primera vez y que no ha recibido a Cristo. Yo no sé si Dios le esté diciendo: deja el San Salvador y vete a México, porque ahí yo te mostraré y te bendeciré. Dice el Señor en su palabra que si oyes su palabra y lo obedeces, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán a donde vayas. Vendrán sobre ti las bendiciones que Él prometió. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito serás en el campo, bendita será tu arteza de amasar. Bendito serás en cualquier lugar a donde vayas. Repito, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios habló con Abraham, le dijo que dejara su tierra y familiares y que se fuera, y que en su momento Él le mostraría el lugar que le daría como herencia. Qué difícil, ¿no? Abraham estaba muy bien allá en tierra de Ur de los Caldeos, porque Abraham era de la tierra de Ur de los Caldeos. Él estaba muy bien. Él tenía posesiones, él tenía tierras, él tenía todo. Pero Dios habló con él y le dijo: vas a dejar tus tierritas y vas a dejar tus familiares. Y yo te voy a llevar a un lugar que en su momento te voy a decir que esa es la tierra prometida, a donde haré de ti una gran nación y te bendeciré. También Dios le prometió a Abraham que su esposa Sara, aunque era estéril, tendría un hijo. Y en su tiempo Dios le dijo y le mostró el lugar en donde se formaría la nación a la cual Dios bendeciría y de la cual saldría bendición para otras naciones. En su momento su esposa Sara, la cual era estéril, tuvo a su hijo, al cual le pusieron por nombre Isaac, conocido también como el hijo de la promesa. Dios le prometió a Abraham: sal de tu tierra, déjala, yo te voy a llevar a un lugar a donde te voy a bendecir a ti y de donde van a salir bendiciones para todo el mundo. Y aparte de eso, Dios le dijo: yo sé que tu mujer no puede tener hijos, es estéril, pero voy a hacer que tenga hijos. Por lo cual Abraham dejó su tierra y su parentela, fue obediente a lo que Dios le dijo. Y todo lo que Dios le dijo se cumplió. Por lo cual Abraham es de los hombres de la Biblia que sin saber a dónde iba o ver lo que Dios le prometió, fue obediente sin ver lo que iba a recibir. Eso es la fe. Si ya Dios te prometió algo, tienes que confiar en que Él te lo va a dar. A mí me prometió Dios. Un día me lo puso aquí y aquí y me dijo: yo te voy a llevar a otras naciones a donde jamás habías ido. ¿Y qué sucedió? Ya fui a Francia, ya fui a Israel, ya fui a Corea del Sur. Digo: wow. Y ahora le recuerdo a mis hijos: ¿se acuerdan cuando les dije que Dios me dijo que me iba a llevar a otros países?
las puertas de Estados Unidos están abiertas para que yo vaya, me están invitando a compartir. Y yo les digo, estoy orando que Dios me muestre porque tengo mucho trabajo aquí. No se trata de ir a presumir por allá, no se trata de ir a pasearme. Tengo mucho trabajo aquí en México y por eso mismo he tenido que decirles, no, déjenme orar. Pero Dios me dio esa promesa. Dios me prometió que si yo les servía, nunca me iba a faltar nada, ni a mí ni a mis hijos. Y Dios ha cumplido hasta el día de hoy. Cuando Dios te da promesas, Él va a cumplir. Porque Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te prometió con su boca y que está escrito en la Biblia, Él lo cumple con su mano poderosa. Abraham creyó en Dios, por lo cual Abraham es de los hombres de la Biblia que sin saber a dónde iba o ver lo que Dios les prometió, fue obediente y pudo decir de acuerdo a su fe, aunque no pueda ver, está sobrando. Usted tiene necesidades, usted tiene problemas. Hemos estado orando por sanidad, por liberación, por provisión, por trabajo, por solución de problemas. Si usted ya oró, usted tiene que estar, aunque no pueda ver, yo sé que mi Dios está obrando. Como lo dijo Abraham, o como lo dijo Noé también, porque Noé no vio la lluvia, pero creyó que Dios le dijo que preparara el arca y que iba a llover. Y Noé no vio la lluvia, pero preparó el arca porque dijo, mientras yo estoy haciendo el arca, Dios está preparando un gran diluvio sobre la tierra. ¿Y sucedió o no? Entonces usted debe de creerlo. Si mientras usted está escuchando la palabra y usted ha orado por alguna necesidad o algún problema, debe de creer que Dios está orando a su favor, porque Dios no es mentiroso. Él dice, todo cuanto pidas en oración, creyendo que lo recibirás. Leemos eso una y otra vez, lo mencionamos en los tiempos de oración, pero el asunto es creerlo. No solamente repetirle y decir, Señor, tu palabra dice que todo cuanto pidamos en oración, creyendo lo recibiremos, y lo repitas nada más de aquí para acá. No, tienes que tener convicción en tu corazón de que es verdad lo que dice Dios y que vas a recibir lo que estás pidiendo. Todo lo que se requiere es no dudar de que Dios va a cumplir con lo que Él ha prometido. Por lo cual, repito, Abraham es de los hombres de la Biblia que sin saber a dónde iba o ver lo que Dios le prometió, fue obediente, pudo decir de acuerdo a su fe, aunque no pueda ver, está sobrando. O decir, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo lo puedo cantar completo, hermanos, con convicción. Una vez Dios me dijo, llegué del trabajo y se los he compartido. Llegué del trabajo, estábamos viviendo en 2 cuartitos, rentándolos. Y yo ya no quería estar así, eran los primeros años en Cristo. Llevaba 3, 4 años de convertido a Cristo. Y yo oraba y ayunaba y trabajaba. Y un día llegué al lugar donde estábamos rentando y le dije, Dios, te entrego mi ayuno, pero ayúdame. Ya no quiero que mis hijos tengan tanta escasez. Ayúdame. No quiero que mi esposa tenga tanta escasez. Y sentí que Jesús me abrazó y me dijo al oído, muy, muy suavecito, sé fiel en lo poco y yo te pongo en lo mucho. Y está escrito en la Biblia. Si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Esa palabra a mí me dio fuerza para seguir trabajando en la empresa que estaba y ser honesto y trabajar bien y dar lo mejor de mí y lograr los mejores resultados, y los logramos. De ahí Dios me sacó de esa empresa, me llevó a otra empresa en donde Dios me dijo, yo te dije que si eras fiel en lo poco te pongo en lo mucho. Y en la otra empresa me puso de vendedor, me subieron de supervisor y me subieron de gerente. Y se los digo porque es real, para la gloria del Señor. ¿Sí? Yo puedo decir también como Abraham, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Escúchame, hermano, hermana,
Tú que no has cambiado tu forma de vivir, tú que has dudado del Señor, no lo dudes. Dios es real. Lo que Dios promete, lo cumple. Yo podría pedir que pase aquí algún hermano que dé testimonio de que Dios es fiel, y van a pasar muchos. Aquí está nuestra hermana de Santa María del Rosario, que viene desde allá a tomar la cena del Señor cada año, cada mes, y de aquí se va a Santa María del Rosario a preparar el lugar para que cuando lleguemos allá vayamos a predicar, y ella sirve la alabanza. ¿Por qué está? Porque ella ha mirado la grandeza de Dios. A su hijo estaba poseído por demonios, y desde allá lo trajeron en un taxi, llegó aquí, oramos por él, echamos fuera a los demonios, quedó liberado. Aquí está esta mujer, puede dar testimonio para la gloria de Dios. Dios es fiel. Y así mi hermana Marilena, que está aquí, ella puede dar testimonio de su grandeza. Y su esposo Antonio, ella estaba mal de la columna vertebral, o tenía un dolor terrible que la paralizaba. Llegó aquí, oramos por ella, la declaramos libre en el nombre de Jesús, y hasta ahorita está aquí. Ahora está su esposo, está su familia, y ellos son servidores. Dios es fiel a sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Y puedo hablar de Luciano, y puedo hablar de muchos de ustedes, y Dios ha cumplido su promesa. Él dice que si tú crees en Él, serán salvos tú y todos los de tu casa. Noé creyó que Dios le dijo: haz el arca para que se salve tú y tu casa, y se puso a hacer el arca y se salvó él y su casa. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Dios le dio una promesa a la mamá de mi esposa, y mi suegra murió sin ver lo que sucedió después. ¿Qué sucedió después? Su hija convertida a Cristo, su otra hija que ya falleció convertida a Cristo, su esposo varón ya recibió a Cristo cuando él no quería nada de Dios, un hombre ya mayor de edad, y recibió a Cristo hace un año, más o menos. Eso no lo vio mi suegra, pero Dios le dijo: tú cree en mí y se va a salvar toda tu familia. Dios no es mentiroso, y eso lo digo para usted también. Usted que ha mirado que algún familiar no cambia, usted ha estado orando y ayunando y sigue igual ese familiar y no cambia y sigue haciendo lo malo usted confíe, porque mientras usted está orando, está frenando a Satanás para que no destruya su familia. Mientras usted esté orando por ese familiar, déjeme decirle que Dios está obrando para que ese familiar se salve. Por eso es que les digo, pues aunque no podamos ver, sabemos que Dios está ¿qué? O podemos decir: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios así es Él. Mi Dios es de milagros, mi Dios no es de cosas pequeñas, mi Dios es de milagros, de hacer cosas que jamás hombre ha visto. Otro hombre de Dios, el profeta Elías. Ya hablamos de Noé brevemente, hablamos de Abraham brevemente, vamos a hablar del profeta Elías brevemente. El profeta Elías, a este hombre le tocó profetizar en los tiempos del rey Acab, y el rey Acab fue uno de los reyes más malos de Israel. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, verso 30, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Durante ese tiempo, al profeta Elías le tocó enfrentar a este hombre y profetizarle a este hombre. Y como este hombre hizo lo malo delante de Dios, por este motivo el profeta Elías oró a Dios para que no lloviera debido a la maldad del pueblo de Israel y del rey. El profeta Elías oró a Dios para que no lloviera, y en cuanto terminó de orar, fue a decirle al rey: oye rey, quiero decirte que a partir de hoy no lloverá durante 3 años y medio. Qué fe, ¿no? Él se puso a orar y dijo:
seguramente le dijo: Dios, sé que el pueblo de Israel está en pecado, sé que el rey está haciendo lo malo delante de ti, motivo por el cual te pido que no llueva. Y repito, seguramente en cuanto terminó de orar, fue a decirle al rey que no llovería durante 3 años y medio. Yo le puedo decir a algunos también, hermanos, y cualquier pastor puede decírselo, y también ustedes como hermanos se pueden decir unos a otros: mira, mientras no te corrijas, no te va a ir bien. O a lo mejor ahorita te está yendo bien, pero tu castillito se te puede caer, de arena se te puede caer, porque no estás siendo obediente a Dios. No estás buscando a Dios como Dios quiere que le busques. Usted le puede decir a los que no están asistiendo y deberían de asistir a alabar a Dios, escuchar su palabra, decirle: tu castillito de arena se te va a caer, porque está escrito en la Biblia. Hoy te está yendo muy bien, sí, pero si no estás buscando de Dios, vas a ir a la ruina. La Biblia lo dice, que el que oye la palabra de Dios y lo obedece es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que cuando vengan fuertes vientos y fuertes corrientes y golpeen contra la casa, esta no va a caer porque está edificada sobre la roca. Pero el hombre que oye la palabra de Dios y no lo obedece es semejante a un hombre necio, terco, que edifica su casa sobre la arena, que cuando vengan fuertes vientos y fuertes corrientes y golpeen contra su casa, esta va a caer y va a ser grande su ruina. Dios no es mentiroso. Usted puede mirar a alguien que ya no busca de Dios o que está en pecado y no se quiere corregir, dile: cuídate, porque no te va a llover, no va a llegar bendición, se va a cerrar la puerta del cielo y no va a haber bendición para tu vida, porque tu pecado te separa de Dios. La Biblia lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por medio del profeta Elías también dice, Isaías, por medio del profeta Isaías también dice el Señor: vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Usted le puede decir a cualquiera que está mal y que no se quiere corregir y que piensa que le va a ir bien si no se corrige, dile: no te va a llover, se van a cerrar las puertas y se van a volver a abrir y va a volver a lloverte lluvias de bendición, siempre y cuando te corrijas, te arrepientas. Dios te ama. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 1: pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primero Dios le dijo que fuera a avisarle al rey Acab que no llovería. Pero después de 3 años y medio, Dios le dijo que fuera a decirle a Acab que llovería. ¿Qué hizo Elías primero? Oró. Primero oró para que no lloviese y después oró para que lloviera y llovió. Yo me acuerdo y me quedo impresionado todavía de cuando el fenómeno del Niño, las noticias estaban con que no va a llover, el fenómeno del Niño, y no tenía para cuándo. Las noticias eran así: no va a llover. Y en esa ocasión Dios me dio un tema basado en 2 de Crónicas 7, 14, que dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, se humillare y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus ofensas y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y en esa ocasión dimos ese tema. Fue entre semana. El templo de aquí atrás estaba lleno. Todos nos postramos delante del Señor. No hubo uno solo que no se postrara. Todos caímos de rodillas y le dijimos: Dios, perdona a México. Perdona porque hemos pecado, hemos matado, hemos robado, hemos mentido, hemos fornicado, hemos cometido adulterio, hemos adorado a los ídolos, hemos practicado brujería, hemos andado de chismosos, de mentirosos y de tranzas. Perdónanos. Ese día confesamos los pecados de México, nos humillamos, y al siguiente día, ¿qué pasó? El viento por todos lados y empezó a llover y a llover. Yo andaba ya por Xochimilco, que fui a comprar unas plantitas, y el ventarrón que llegó y la lluvia, no, que no.
Dios dice que si uno se humilla, Él abre las ventanas de los cielos y derrama las bendiciones que necesitamos. Y llovió. Y desde aquel entonces no ha dejado de llover de forma normal. En aquel entonces era anormal. El llamado fenómeno del Niño pues causó cambios en los climas, y por eso las noticias decían que no iba a llover. Pero Dios dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, así lo vi en la Biblia. Dije, si no es el fenómeno del Niño el que impide que llueva, es Dios el que impide que llueva, es Dios el que impide que haya sol, es Dios el que impide que haya, que ya no tiemble la tierra, es Dios el que lo impide, pero siempre y cuando el hombre se arrepiente y se corrija, es Dios quien va a bendecir tu casa, tu familia, es Dios quien te va a ayudar a resolver los problemas, pero tú te tienes que arrepentir y humillar delante de Él. Tanto cuando oró el profeta para que no lloviese y no llovió, como cuando oró para que lloviese y llovió, el profeta Elías pudo decir, aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. El profeta oraba con fe, con plena convicción de que Dios estaba obrando, aunque no lo viera. Y sucedieron los milagros, por lo cual también puedo decir, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 17 al 18. Santiago, capítulo 5, verso 17 al 18. Yo se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. A lo mejor se lo ponen también aquí en la pantalla, en la traducción del lenguaje actual. Sí, es lenguaje actualista. Dice ahí que el profeta Elías era en todo igual que todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera. Y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió. Y la tierra dio sus cosechas. Nosotros oramos en aquel entonces y al otro día Dios envió la lluvia. Dios es real. Dios oye. Dios mira. Así es que no nos pasemos de listos con Dios. No te creas más listo que Él. ¿Sabes quiénes se creen más listos? Los que se burlan y no aplican la palabra. Por eso dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. No nos engañemos. Si no estamos viviendo en obediencia al Señor, no hay bendición. Y van a empezar a suceder cosas que Dios va a permitir para que tú y yo corrijamos nuestra vida. Otro hombre que pudo decir, aunque no pueda verse que está sobrando, o aquí está sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Ese hombre fue un capitán romano. Ya vimos a Noé, que aunque él no pudo ver, sabía que Dios estaba obrando y se puso a hacer el arca. Ya vimos a Abraham, que aunque él no sabía a dónde iba, obedeció a Dios y Dios le dio lo que él necesitaba, sin ver la tierra donde iba a ir. Ya vimos al profeta Elías, que él oró para que no lloviese y no llovió. Oró para que lloviese y llovió. Otro hombre, repito, que pudo decir, aunque no pueda verse que está sobrando, aquí está sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Ese hombre fue un capitán romano. Dice el Evangelio de Mateo, en la Biblia traducción de Dios habla hoy, en el capítulo 8, versos del 5 al 8, dice que al entrar Jesús en aquí dice Cafarnaún, que también se menciona Capernaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado, sufriendo terribles dolores.
Jesús le respondió: iré a sanarlo. En el verso 8 dice que el capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. En otras palabras, el capitán romano dijo: tú di la palabra, yo sé que él quedará sano en casa. O yo sé que aunque no te veamos, sé que estás obrando. En el verso 13 dice que luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. El capitán romano pudo decir entonces: aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Esto me recuerda que en una ocasión hace muchos años, estando en una congregación pentecostés, estábamos ahí, oramos por un hermano que estaba enfermo. La abuelita llegó y le dijo: mi nieto está bien enfermo, por eso no pudo venir. Y en esa ocasión nos pusimos a orar por el nieto para que Dios lo sanara. Y oramos por él creyendo que Dios lo podía sanar sin dudar. Se los digo que sin dudar, porque la abuelita, en cuanto llegó a casa, después nos dio testimonio, dice: en cuanto llegué a casa, mi nieto me platicó que a cierta hora se le quitó la temperatura, el dolor y quedó bien. Y fue cuando terminamos la reunión ese día. Bueno, eso se lo digo para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Dios también es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí? Si Dios hizo milagros en aquel entonces, si Dios respondió a oraciones que parecían imposibles de responder en aquel entonces, pues hoy lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. El mismo Dios de Noé, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios del profeta Elías, el mismo Señor que sanó al siervo del capitán centurión romano, es el mismo Señor de hoy. Jesucristo, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué no pedirle que haga un milagro? ¿Por qué no pedirle que te sane? ¿Por qué no pedirle que restaure? ¿Por qué no pedirle que haga esos milagros? Si Él es milagroso, abre camino, luz en tinieblas. Mi Dios, así es Él. En el verso 13, repito, dice que luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Y en ese mismo momento el criado quedó sano. El capitán romano pudo decir: aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. El capitán romano, en cuanto llegó a la casa, le preguntó a qué horas había sanado. Y su siervo le dijo a qué horas. Y a esa hora fue cuando Jesús dijo: vete, conforme a tu fe te sea hecho. Y en ese momento quedó sano. ¿Qué necesitamos tener para ver un milagro? Creer. Nada más, el único requisito que Dios te demanda a ti y a mí: creer y no dudes. Amén. Y de los testimonios o de la forma de actuar de estos hombres que he mencionado, surge la definición de lo que significa la fe. Dice la Biblia en la carta a los cristianos hebreos, en el capítulo 11, versos 1 y 2: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el canto que les mencioné como introducción nos habla de fe, nos habla de creer. En ese canto no se habla de dudar de la grandeza de Dios, se habla de que mientras, aunque no podamos ver y ya pedimos algo a Dios, Dios está obrando. Tener fe es estar completamente seguros de recibir lo que se espera, es estar completamente convencidos de que Dios está obrando a nuestro favor, aunque no lo veamos. Amén. En el Evangelio de Juan, verso 20-29, Jesús le dijo:
Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué le dijo esto Jesucristo a Tomás? Porque Tomás, después de que Jesús se resucitó, se apareció durante 40 días en diferentes lugares a todos los discípulos. Y a Tomás no se le había aparecido, pero los discípulos decían: Jesús resucitó, como nos lo había dicho. Y Tomás dijo: no, yo hasta que no meta mis dedos en los orificios de sus manos y mi mano en su costado abierto, no creeré. Y entonces Jesús, cuando se le apareció, le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro Señor Jesucristo dijo y dice que son más bienaventurados los que sin ver creen. Y los hombres mencionados en este tema fueron como Dios quiere que usted y yo seamos, bienaventurados, porque sin ver creyeron que Dios les daría lo prometido o lo que pidieron en oración. ¿Quién fue? Noé. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Nunca había llovido. Y a lo mejor tú nunca has recibido una bendición, ni ayuda de nadie. Como en aquel entonces nunca había llovido, a lo mejor a ti nunca te ha llovido bendición y la necesitas. ¿Qué hizo Noé? Noé creyó a Dios y se puso a hacer el arca. Obedeció a Dios. Nunca había llovido. Ahora, si a ti nunca te ha llovido y necesitas las bendiciones o lo que sea, ponte a obedecer a Dios a partir de hoy. Ponte a obedecer, y si hay pecado en tu vida, arrepiéntete y obedece a Dios y vive en rectitud, y vas a mirar que Dios te va a bendecir, porque Dios quiere que seas bienaventurado. Noé es un testimonio impresionante de lo que significa la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar seguros de que vamos a recibir lo que necesitamos sin verlo. Abraham, otro hombre de fe. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar en donde vas a ser una gran nación, y de donde yo bendeciré y de donde se dará bendición para todo el mundo. Y aparte le dijo: y tu esposa Sara va a tener hijo aunque sea estéril. Elías oró al Señor para que no lloviese y no llovió durante 3 años y medio. Luego oró para que lloviese y llovió. Y la Biblia dice que Elías era un hombre parecido, semejante a ustedes y a mí, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. ¿Qué quiere decir? Oró con fe y con intensidad. No paró, él insistió, fue insistente, perseveró en la oración. Y la Biblia dice: perseverad en la oración. Dios, repito, y los hombres mencionados en este tema fueron como Dios quiere que usted y yo seamos bienaventurados, porque sin ver creyeron que Dios les daría lo prometido o lo que pidieron en oración. Dios nos quiere dar lo que necesitamos, como lo hizo con estos hombres. El asunto es que debemos de creer. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos 9:23 que Jesús le dijo a Tomás: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Se lo dijo no a Tomás, se lo dijo a otro hombre, al centurión. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. En conclusión, la característica de los hombres que sin ver lo que Dios les había prometido o lo que le habían pedido por fe, su fe. Repito, la característica de los hombres que sin ver lo que Dios les había prometido o lo que le habían pedido fue su fe. Esos hombres de los que mencioné hoy tuvieron fe. Noé tuvo fe, Abraham tuvo fe, Elías tuvo fe y el centurión tuvo fe. ¿Qué debes de tener tú para ver un milagro? Fe. Fe significa creer que si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir, como con aquellos hombres, porque ellos creyeron
y Dios les cumplió y fueron bienaventurados. Otra característica de aquellos hombres de fe fue y debe de ser la obediencia. Noé fue obediente a Dios, Abraham fue obediente a Dios y el profeta Elías fue obediente a Dios. Ahí entra una pregunta: ¿eres obediente a Dios? ¿Somos obedientes a Dios? Pero obedientes, no nomás medio obedientes. ¿Somos obedientes a Dios? ¿Queremos ver ese milagro? Pues tenemos que pedirle perdón al Señor. Repito, ¿cuántos somos obedientes a Dios? Como Él quiere. Levante su mano. De una forma u otra le fallamos. Qué pena, ¿no? Que nadie levantó su mano. Yo he podido hacer esta pregunta en otros lugares, donde predico en Santa María del Rosario, por ejemplo, o en Chinconcuac. ¿Y saben quién levanta la mano? Porque ahí los niños no los saco. Como los grupos son chicos, los niños se quedan. Y pregunto, ¿quiénes son obedientes a Dios? Y hay niñitos chiquitos que levantan la mano. Pero los grandes no. ¿Por qué? Porque a veces nos gana la carnota, ¿verdad? Porque a veces actuamos contrarios a lo que Dios nos dice. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? Levante su mano, ¿no las hay? Entonces, ¿qué le parece si ahí donde está le pedimos perdón a Dios? No lo tome como una reunión cualquiera, tómenlo como algo. Tome esta reunión como una reunión en donde Dios quiere hacer milagros, en donde Dios quiere que tú no lo limites, en donde Dios quiere que tú recibas de Él esa bendición que necesitas. Pero tienes que pedir perdón. Si nadie levantó su mano, todos estamos mal. Así es que, ¿qué le parece si le pedimos perdón a Dios? Primero que nada, a lo mejor porque en algunas ocasiones no hemos hecho las cosas como Dios nos manda. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierre sus ojos. Pídele perdón a Dios. Cierre sus ojos, por favor, póngase a orar. Si tú oras, el diablo se frena. Si tú oras, el diablo huye. Si tú oras, el diablo no puede estar en tu casa fastidiándote la vida. Si tú oras, ningún espíritu maligno debe de estar en tu casa. Si tú oras, vas a ver la gloria de Dios y su poder. Vas a ver milagros y sanidades. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, porque hoy, de acuerdo a la pregunta que nos haces, ¿cuántos somos obedientes como lo fue Abraham? ¿Cuántos somos obedientes como lo fue Noé? ¿Cuántos somos obedientes como lo fue el profeta Elías? A pesar de que creemos en tu palabra y nos hemos esforzado, y en algunas cosas no hemos obedecido tal como tú mandas, por lo cual en esta hora te pedimos que nos perdones. Perdóname a mí, Señor. Perdona a mi familia. Perdona a esta congregación, porque no hemos ido a predicar el evangelio como tú nos mandas. Porque no hemos sido la luz que tú quieres que seamos. Porque no hemos cumplido con la función de la sal en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra unidad, en nuestro municipio. Quiero que nos perdones, Señor, porque en esta iglesia no hemos dado buen testimonio. Porque en esta iglesia ni siquiera nos hemos congregado todos para unidos a alabarte y adorarte. Queremos pedirte perdón. Porque aún entre nosotros no nos hemos mostrado ese amor fraternal del cual tú nos has hablado. Queremos pedirte perdón. Porque a veces hemos murmurado y no hemos chismeado. En el nombre de Jesús.
la gloria de Dios, porque al que cree todo le es posible. ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios puede hacer el milagro? Levántalo, ponlo en las manos del Señor. Haz una oración de fe. Ahí está la victoria. El que cree